gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, esta vez un vídeo análisis porque ayer hicimos directo, pero bueno, fue un directo un poco atropellado y no pude realmente comentaros qué me había parecido este Barça Real Sociedad. Dentro vídeo. A ver, en resumen creo que fue una muy buena primera parte del Barça, frente a una Real que para mí no se presentó hasta la segunda parte, y creedme que se notó bastante el cambio. Pero vamos a ir poco a poco y vamos a ir desgranando porque para mí lo destacado de este partido fue el 11 que sacó Pere Romeu, ya que volvimos a innovar en el centro del campo. No sé si es que está buscando la solución perfecta o que intenta encontrar esas piezas que le van a servir en ciertos partidos. No me parece mal, ya que, bueno, esta vez el experimento le salió bien, pero quiero ver cómo se desarrolla en los siguientes partidos cuando ya nos estemos jugando bastantes cosas y tengas que dejar de inventar y probar y poner a tu centro del campo de confianza. Aunque, gente, realmente esta vez sí que puso al centro del campo de confianza, pero distribuido de una forma extraña o que no se había probado nunca, y es que sacó a Guapa. No es ninguna jugadora, ni estoy echándole ningún piropo a nadie, sino que son las islas de Walsh, de Keira Walsh, Alexia, Patri y Aitana. Guapa. ¿Qué deciros de esto? Me encantó el experimento. Alexia tenía un montón de movilidad. Ya habíamos visto a Alexia de extremo hace mucho tiempo, y habrá gente que no conocería esta faceta de Alexia. Pero es verdad que Alexia sabíamos que era una jugadora que tenía mucho más que regate, mucho más que calidad, y que sobre todo lo bueno que tiene son los pases y la visión de juego. En este sentido, Pere Romeu ha conseguido que se unifiquen las cualidades de Alexia, que se aprovechen todas y cada una de las cualidades de Alexia. Aunque es verdad que, es lo que yo dije en el directo, si pones a Alexia haciendo tanta cosa y moviéndose de una banda a otra con tanta libertad, luego Alexia a la media parte la vas a perder porque no va a aguantarte todo el partido en este ritmo. Siguiendo con el tema Alexia, para mí fue la MVP de la primera parte. Es verdad que Hansen marcó esos dos goles, un buen gol de falta y el otro gol de yo me lo guiso, yo me lo como, a los que estamos muy acostumbradas con Hansen. Pero bueno, a mí me gustó mucho la movilidad que tuvo Alexia, también es algo que vimos distinto. Me gustó mucho ver a todo nuestro centro del campo titular en un mismo partido a la vez, porque no lo habíamos visto nunca, o al menos yo no lo recuerdo, quizás sí. Me gustó mucho también el hecho de que Rolfo y Hansen se tiraran tanto a las bandas para que efectivamente ese centro del campo nuestro atacara con Payor y con todas y hiciéramos una línea de casi 5 jugadoras en ataque. Me pareció una locura, y luego pensaba que la Real Sociedad nos iba a plantear algo más. Yo estaba acostumbrada a una Real Sociedad que probablemente, seguramente encajaran más goles por parte del Barça, pero una Real Sociedad que nos daba un buen juego, que igual nos ponía las cosas difíciles, y no digo que nos lo pusiera fácil, pero la verdad es que tuvimos un montón de ocasiones en la primera parte que no materializamos, luego vinieron los goles, pero no las materializamos. Y creo que la Real Sociedad no sabía que estaba jugando, o que no estaba entendiendo bien, o no podía incluso frenar el ataque del Barça. Lo que sí que estaba frenando era a Eva Payor, que estaba defendida por dos defensas prácticamente siempre, y creo que ahí sí que acertó la Real. Pero claro, yo creo que Sánchez Vera no contaba con esta jugarreta de Pere Romeu de poner a las 4 centrocampistas y que Alexia pudiera estar atacando como una más realmente. Así que punto a favor de Pere Romeu, que ya en la previa, que os la dejaré por aquí, dije que tenía que ganarle en el centro del campo, y creo que le ganó la partida en el centro del campo en la primera mitad. Y bueno, luego Alexia, que marcó también de penalti, en un penalti que para los seguidores, incluso las jugadoras de la Real Sociedad, no era penalti. La portera se desentiende del balón, y cuando vuelve a ir a por el balón, Alexia está prácticamente sola delante de la portería, a punto de rematar, y la portera va en busca del pie de Alexia. Realmente no hay balón para mí. Para mí es un penalti claro, pero entiendo que, bueno, puede estar sujeto a interpretaciones en el hecho de si la toca lo suficiente o estas movidas. La segunda parte del Barça para mí fue un poco sin más, os diría. Para mí sería esta la definición.
Sacó a Alexia, volvió a cambiar otra vez el centro del campo, entraron para mí el 11 disfrutón, con Kika, con Claudia Pina, que nos alegramos mucho, con Vicky y con Esme. Para mí estos eran los cambios que podías hacer, al menos para probarlas, pero yo no las pondría todas de una porque, como vimos, es verdad que es un 11 disfrutón porque se arriesgan mucho más que las otras jugadoras que son más solventes, ¿no? Y que te van a marcar esos goles, y lo que pasa es que te ofrecen... O sea, este 11 disfrutón pues te ofrece un juego bonito, ya con el no tener el riesgo de tener que marcar, porque como las otras ya te han hecho todo el trabajo, ¿no? Pues tú ahora puedes disfrutar e intentar marcar unos goles más bonitos de los que se han marcado. Es verdad que yo disfruto mucho viéndolas, pero también soy consciente de que todavía son pequeñas y aún tienen que aprender mucho, por no decir bastante. Claro, ¿qué pasa? Que las disfruto viendo, pero a la vez me doy cuenta de que luego tienes ese error de Catacoy en una de sus primeras intervenciones durante el partido, ya que tuvo pocas, donde pues Lucía Pardo marca un golazo y te tienes que comer esa cagadoncia de Cata, donde es el único balón que le llega a los pies, que no mide bien la salida del área porque no puede salir del área porque se le mete la jugadora de la Real Sociedad muy dentro del área ya, y intentando devolverle el pase a Esme se equivoca y se lo da a la rival, y la rival, pues como Cata está adelantada, muy inteligentemente y con mucho talento, levanta la pelota y entra dentro. Y es un gol cantado. Estos son los pequeños fallos que no puedes hacer, que también yo creo que provienen un poco de la desconcentración del partido, del no me están atacando en ningún momento. Entonces pienso que en estas situaciones Cata tiene que templar un poco más los nervios y ser más consciente de dónde está jugando y con quién está jugando, porque... no sé, estos riesgos me parecen innecesarios. Es verdad que vas con un marcador muy holgado, con un 3-0, pero ¿para qué deberías de sufrir tanto, no? Además que sabe regatear Cata, pero claro, yo creo que no fue una buena toma de decisión y tampoco vamos a echarle la culpa, pero... yo ya dije que este juego de pies de Cata podía traer muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes, y este es uno de ellos. Quitando de eso, y para no extenderme mucho más, voy a ir dejándoos por aquí las notas de las jugadoras. Quiero que me comentéis también qué os ha parecido el partido y vuestras jugadoras preferidas, o vuestras notas también si queréis incluso. Para mí, el MVP se lo llevó Hansen, pero para mí la MVP fue Alexia. Entiendo que el MVP no se lo lleve a Alexia porque Hansen marcó 2 goles y al final Alexia también la sacaste a mitad de partido, entonces entiendo el MVP a Hansen, pero a mi gusto voy con Alexia en esta. Y ya para rematar el análisis quiero abrir una pregunta o una cuestión que dejaré en el aire, porque creo que todavía es pronto, pero me gustaría saber si Pere Romeu tiene claro cuál es el 11 que va a sacar en los partidos importantes, o si va a seguir experimentando hasta que lleguen dichos partidos. Más que nada porque no sé si es que él no está acostumbrado a hacer onces, o si le gusta experimentar con los onces y luego confía en sus cambios, porque es verdad que sus cambios son muy buenos y sus cambios pueden cambiar un partido, que es algo que, oye, pues se le pide a un entrenador, ¿no? Pero también se le pide un buen once. Y no estoy diciendo que este once sea malo, de hecho todo lo contrario, me parece una buena alternativa. Pero también tienes que sopesar si en qué tipo de partidos puedes poner a Alexia en esa posición o a cualquier otra jugadora y perderla en la segunda parte, porque a la jugadora a la que pongas haciendo esta función de Alexia, luego la vas a perder en la segunda parte porque no te lo va a aguantar ese nivel. Dicho esto, nada más, gente, 3 puntitos o 3 más. 3 puntitos en casa, en el Johan, con 3.300 aproximadamente aficionados. Una entrada pobre, pero es normal, era viernes por la noche. Nosotros nos vemos pronto, porque el próximo vídeo que voy a hacer es un vídeo especial mercado, ya que están cerrando los mercados y tenemos que hacer un repaso de todos los fichajes que han habido, los traspasos del Barça y qué pasa con Keira, qué ha pasado con María Pérez y todas estas movidas. Pero eso lo haremos cuando cierre el mercado oficialmente, dentro de 2 días realmente. Así que
os espero ahí, darle me gusta, suscribíos, estas cositas, ¿sabéis? Estas cositas para darme apoyo. Espero que os haya gustado y que me comentéis en el vídeo algo que os haya gustado del partido. Un saludo, muchas gracias, chao.